Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que ya estamos aquí. Agradezco una vez más, como siempre, al Señor por esta oportunidad que Dios nos da de poder ser bendición a muchos de los que nos van a estar oyendo desde sus casas. Pues desde luego Dios bendiga sus vidas y es una bendición poder transmitir nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema, como todos los temas son importantes. El tema se titula El hombre que Dios puede usar. Hermano, ser parte de los ministerios de nuestra iglesia y de las iglesias no es para cualquiera. Por mucho que esté el deseo en el corazón, por mucho que quisiéramos ocupar un lugar dentro de la iglesia, si no es de Dios, todo se va a ir al traste, todo va a ser para mal. Por eso es importante, hermanos, que cuál es el hombre que Dios puede usar, y eso es lo que vamos a ver pues en esta tarde. Y antes que nada pues vamos a hacer una oración para que el Señor pues tenga bien tomar control de todas las cosas que hoy vamos a tratar de comunicar. Y bueno, usted en su casa ore a Dios, clame al Señor para que sea el Señor quien nos hable en esta tarde. Así es que vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Agradezco en verdad, Señor, lo bueno que eres, Señor, con nosotros. Gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo, tú nos permites a través de este medio, Señor, comunicarnos con la iglesia. No solamente con la iglesia, sino con todos aquellos que pues puedan o tengan la oportunidad de prender su aparato y poder escuchar los mensajes que se predican. Úsame pues, Señor, y estoy en tus manos, y Espíritu Santo obra con poder. En nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, les decía que pues una bendición. Quiero mandar un saludo a mi esposa, que pues ahorita está en casa, y con esta cuestión pues ella por su salud tiene que guardar un poco de cama. Y bueno, un saludo al hermano Enrique Paniagua, espero que ya está batallando para conectarse, y para algunos otros hermanos, el hermano Toño, la hermana Octavia, que nos van a estar oyendo en esta tarde. Pues Dios bendiga sus vidas. Antes de empezar, hermanos, pues vamos a escuchar un himno. Es importante, hermanos, escuchar los himnos para preparar también el corazón. Así que adelante, hermanos. Cada estrella Dios ha hecho, el que ora tierra y mar. Dueño es de toda ciencia, el pasado y lo que habrá, y su gran sabiduría es tu guía para ver. Es la lámpara siempre diáfana para en ti su plan hacer. A su ley, a su ley, sus promesas son verdad. A su ley, si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar, a su ley. No es alguien alejado, quiere ser tu amigo fiel, te escucha atentamente cuando en oración con él siempre anda a tu lado, no
se apartará jamás. En debilidad y necesidad te da fuerza y dulce paz. A su ley, sus promesas son verdad. A su ley, si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú temes a dudar, a su ley. Ok, hermanos, pues les decía al principio de esta transmisión que acerca del tema el hombre que Dios puede usar. Sabe, hermanos, esto es muy importante, ya que pues a lo largo de la historia pues hemos podido conocer algunos fracasos, algunas caídas que han hecho mella en la vida de la iglesia, precisamente porque hay gente que de alguna manera está buscando la manera de quedar, busca atajos y formas que no son de Dios, y la Biblia dice que estos son salteadores porque no entran por la puerta del redil. Pero aquí vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios obra. Este pasaje que hoy nos ocupa es Dios llamando a Moisés. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 9, dice: el clamor pues, Dios le dice, hermanos, a Moisés, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Dios, hermanos y amigos, te está llamando a Moisés para ser el libertador de Israel por medio del Señor y poder sacar a Israel de Egipto. Dice: para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios, dice la Biblia, sobre este monte. Mire, hermano, Moisés es uno de los personajes más conocidos y reconocidos en la Biblia, uno de los personajes más admirados como líder, no solamente por los judíos, sino también por todo el pueblo cristiano. Y bueno, para algunos es considerado como uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad y también pues, de la vida. Todos sabemos, hermanos, que los años de la vida de Moisés curiosamente se dividen en tres cuarentenas, tres etapas. 40 años, hermanos, las pasó como príncipe en la corte de Faraón. Otros 40 años lo pasó como pastor en Medián, y los otros próximos 40 años de los que estamos hablando como siervo de Dios, precisamente recibiendo instrucciones de Dios y la comisión de sacar a la nación de Israel de Egipto. Como podemos ver, hermanos, la escritura nos hace ver a Moisés como un hombre que trabajaba. Dios no llama, hermanos, a cualquiera. Dios llama a alguien que ya está haciendo algo, que ya está esforzándose por su vida y está tratando de lograr y obtener algo. Y Moisés, dice la Biblia, que estaba ocupado, hermanos, apacentando ovejas de su suegro. Y bueno, este era un oficio del judío, aunque para la corte donde él antes servía era un oficio muy ínfimo, muy bajo. Aunque Moisés, como todos sabemos, hermanos,
Era un hombre que estaba educado y tenía muy buenas cualidades. La cuestión, hermanos, es que la Biblia nos enseña en el capítulo 3, hermanos, que él estaba apacentando pues, las ovejas de su suegro, y dice la Biblia que la llevó al monte Oreb, y ahí se le apareció un ángel de Jehová con una llama de fuego en medio de esa zarza. Y él miró, hermanos, que la zarza ardía y no se consumía. Y créanme, fue una extraordinaria manifestación de la presencia y de la gloria de Dios. Hermanos, la zarza es un símbolo que representa la nación de Israel. Bueno, algunos creen por pequeña pero corriosa y de dura servir, dice la escritura entonces, y que dice que la zarza no se consumía. ¿Sabe, hermanos? Le decía que esta zarza representa a Israel, aunque Dios estaba tratando de refinar a esta nación, hermanos, no quería acabar con ella, sino todo lo contrario. Él deseaba salvar a esta nación. En el libro, aunque estaban ellos había cierta rebeldía en el pueblo de Dios, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 29, porque Dios es fuego consumidor. Dios no quería destruir esta nación, la quería sacar porque estaba en esclavitud. Y todos sabemos, hermanos, que Dios es fuego consumidor. El fuego destruye los animales, consume el combustible, pero también el fuego purifica, refina aún los metales más preciosos. Dice la escritura, hermanos, que la zarza ardía. Y aquí vemos, hermanos, cómo Moisés tuvo cierta curiosidad al mirar cómo esta zarza ardía. Y desde esta zarza el Señor llamó a Moisés desde la zarza. Y esto es precisamente donde empieza aquí el mensaje. Tres cosas, hermanos, nomás que quiero compartir con ustedes acerca de cuál es el hombre que Dios puede usar. Miren, de acuerdo a ciertas experiencias antes de llegar a Cristo y algunos comentarios de algunos consiervos que he escuchado a lo largo del ministerio, y de alguna manera hemos sido afines con algunos, cómo es que Dios Dios ha sido bueno, hermanos. Y la primera cosa, ¿cómo es el hombre que Dios puede usar? Bueno, número uno, Dios se muestra en su vida anticipadamente, hermano. Miren, yo recuerdo cuando antes de llegar al Evangelio, hermano, estaba en el mundo y la Biblia dice de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Jamás hubiera creído en vida o solamente pensado que un día yo estaría detrás de un púlpito, que un día hubiera traído una Biblia en mi mano. Eso ni siquiera pasaba por mi mente, jamás me imaginaba esto, eso para nada era conmigo. Y saben, hubo momentos en que estuve a punto de perder la vida, y ya una vez que uno acepta a Cristo y echa el cassette para atrás, uno se da cuenta que Dios siempre estuvo ahí tratando de preservar nuestra vida. Porque sabe, el diablo va a hacer lo tuyo, hermano. El diablo va a tratar de poner un obstáculo a lo que Dios sabe que le va a servir, y a lo que el diablo sabe que a Dios le va a servir. Y sabe, hermano, Dios se va a mostrar en la vida de ese siervo de una manera anticipada. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1 y versículo 5, Dios le dice a Jeremías: antes que te formaste en el vientre, dice la Biblia, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este pasaje nos muestra, hermanos, que Dios, hermanos, había decidido en el consejo de su manifestación eterna que este hombre, Jeremías, naciera para ese propósito que Dios había predestinado. Dice la Biblia, te conocí, es decir, puse mis ojos en ti. Antes que tú nacieras,
no solamente puse mis ojos en ti, sino que también te escogí. Y luego dice la Biblia, y te santifiqué. Esto significa, hermanos, que te separé, que te puse aparte. Entre muchos te puse aparte para que tú cumplieras un propósito específico de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham no dijo nada, simplemente obedeció, porque Dios sabía que era el hombre que Dios iba a usar en la nación de Israel. Cuando Jacob luchó con el ángel y venció, él ni siquiera se imaginaba lo que significaba su nombre. Más sin embargo, dice, luchó con Dios y venció. Y es una bendición, hermanos, que este hombre, de él salen las 12 naciones de Israel. Dios siempre tiene sus planes ya listos y Dios siempre se anticipa a esto. La Biblia dice también en el libro de Hechos, capítulo 26 y versículo 16, y esto hablando del llamamiento del apóstol Pablo, cuando el Señor lo había tirado con aquella luz cegadora, y en este pasaje, cuando él cae y le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y dice la Escritura que el Señor le dijo en ese momento, mira, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por testigo de las cosas que has visto. Y no solamente de las que estaba viendo ahí, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Dios, hermanos, tenía preparado a este hombre para poder ser usado por el Señor. Pero volviendo, hermanos, a la vida de Moisés, lo que nos dice este pasaje es que Dios está mostrando que a pesar de que Moisés tenía una tierna edad, él fue salvado de morir. La razón, hermanos, es que la isla dice que Faraón había dado un decreto una vez que él había dicho que las mujeres parteras separaran a las mujeres y a los niños los mataran, que echaran a todo recién nacido que nazca, lo echaran al río. Y dice la Escritura que cuando esto sucedió, la madre de Moisés lo escondió, dice, por largos 3 meses, al no poder ocultar más a su niño, dice la que era hermoso. Esta mujer agarró una arquilla de juncos y dice la Escritura que la calafateó. Y entonces María, hermana de él, viendo que esa arquilla de juncos iba sobre ese río, llegó hacia donde estaba la hija de Faraón y ella se quedó con ese niño, lo vio y la Biblia dice que ella lo crió como su hijo. Hermanos, la vida de este muchacho, de este jovencito, de este bebé, parecía que no ofrecía grandes cosas. Parecía que la vida de Moisés hubiera quedado, ahí sumergida en este río. Y la verdad, hermanos, es que no fue así. Dios anticipadamente preserva la vida de este siervo porque Dios sabía que en el futuro iba a usar a Moisés. Y la Biblia nos dice más adelante que Moisés decidió sufrir los malos tratos que sufrían sus compatriotas antes de poder gozar una vida cómoda y ligera como la que es del reino. En el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 25 dice la Biblia, escogiendo antes, o sea Moisés, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Y ahí vemos, hermanos, cómo Dios desde muy pequeño llamó a este hombre. Ahora que estoy como pastor en la iglesia, yo le doy gracias a Dios, hermanos, y lo he dicho hasta el cansancio. No hay lugar en mi vida mejor y donde encaje y donde me sienta más cómodo que es como pastor. Y siento que una vez que me ordenaron,
En verdad ahí fue ahí donde tomé conciencia verdaderamente que había sido llamado y diseñado para lo que hoy soy. Yo creo que a muchos nos ha pasado esto. Y en la Biblia, hermanos, vemos cómo Dios da evidencia de este llamamiento. Dice la Escritura que tiempo después, hermanos, Dios decidió darle cierto poder a Moisés. Y la Biblia dice que Dios ordena que Él pueda hacer ciertas señales. Ahí en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 4 y versículo 17, Dios le dice en el principio de su ministerio, le dice a Moisés, tomarás en tu mano esta vara y con la cual, dice la Biblia, harás señales. Oh, hermano, ¿sabe? Con esta vara, dice la Biblia que en cuanto tocó las aguas se convirtieron en sangre. Dice la Escritura que cuando Moisés, hermanos, golpeó el suelo, una nube de mosquitos salió e inundó todo Egipto. Una vez que Faraón seguía con la dureza de su corazón, Dios le ordenó a Moisés que levantara su mano al viento y un gran ejército de langostas inundaron todo Egipto y, hermanos, afectaron a los egipcios. Con esa misma vara, hermanos, Moisés, estando entre la espada y la pared, hermanos, venía el ejército a espaldas de él y enfrente tenía el mar rojo. Y Moisés clama a Dios que le ayude y en ese momento el Señor le dijo, avanza. Y él simplemente tocó con la vara y el mar rojo se abrió y el pueblo hebreo pasó en seco. Y entonces el pueblo de egipcio, el ejército de Egipto, fue tragado por las aguas. Dice la Biblia que en una ocasión con esta vara golpeó la roca de Oreb y con esta misma vara levantada prevaleció la nación de Israel, cuando estaban combatiendo contra los amalecitas. Y dice la Escritura que con esta misma vara, la segunda vez golpeó la roca. Ahí se metió en problemas Moisés, porque no puso primero a Dios, antes se puso él, y esto para él fue un pecado grave para el Señor, porque él no pudo entrar, pero sí pudo ver la tierra prometida. Entonces, hermanos y amigos, como podemos ver, ¿quién es el hombre que Dios puede usar? Bueno, es aquel donde Dios te muestra anticipadamente. Y la segunda cosa, hermanos, que pude encontrar en este pasaje, que quién es el hombre que Dios puede usar. Bueno, el hombre que Dios puede usar debe poseer ciertas cualidades. Mire, una de las cosas que la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, en este mismo libro, y en el versículo 18, hermanos, es que Moisés era un hombre solícito, era un hombre activo. Este hombre no estaba parado, siempre tenía algo que hacer. Él sabía que era poco el tiempo que tenía y lo aprovechaba para servir al Señor. Dice la Escritura que en una ocasión, hermanos, en este mismo de Éxodo, en el capítulo 18 y en el versículo 14, dice la Biblia que viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Dice la Biblia, hermanos, que Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre lo uno y lo otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Dice la Escritura, hermanos, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, dice, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo.
¿Sabe, hermanos? Vemos a un hombre esforzado, vemos a un hombre dedicado de lleno a la obra de Dios. Y sabe, hermanos, no es fácil reconocer que muchas veces queremos hacer el trabajo solos y no. Necesitamos, hermanos, de nuestras iglesias. Yo quiero pensar esto, que hay gente que en verdad vale, está entregada, tiene buenas cualidades, se esfuerza. Hay gente que en verdad debería ocupar ciertos lugares, hermanos, en nuestras iglesias, pero muchas veces no los ocupa porque simplemente nosotros no queremos. Queremos hacerlo todo y eso no está bien. Hermanos, Moisés estaba poniendo en riesgo su vida. Moisés no se estaba dando cuenta que Dios lo necesitaba fuerte, sano, saludable. Y él estaba tratando de abarcarlo todo. Y qué bueno, es una buena cualidad, pero no debe de ser así. Y esto, hermanos, me lleva al libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 29, donde podemos pensar que lo que Moisés hacía encaja muy bien en la manera en que él se desarrollaba este pasaje. Dice la Biblia en Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará. Y esto me lleva a aquel hombre Leví que cobraba impuestos. El Señor siempre le dijo, ven, sígueme. Y este hombre estaba trabajando, estaba haciendo algo. Y siguió al Señor, porque el Señor no lo necesitaba. Hermanos, Dios no necesita flojos. El mundo está lleno de flojos. Y no, la vida en el ministerio, la vida de un hombre que Dios quiere usar, debe ser alguien que esté dispuesto a ser solícito, que esté dispuesto a trabajar y a entregarse por la obra del Señor. Y hermanos, si Moisés era un hombre que en verdad, cuando llegó su suegro Jetro y le dijo, oye, te vas a morir si sigues así, vas a acabar con tu vida tú, no es bueno lo que estoy viendo, reparte el trabajo a todos, porque la obra no es de uno solo, la obra es de Dios. Y mire, hermanos, una de las grandes cualidades también que Dios, de un hombre que Dios puede usar, es aquel que reconoce el consejo cuando viene. Cuando Jetro le dijo que no está bien lo que estaba haciendo, que estaba poniendo en peligro su vida, y el guía del pueblo de Israel, dice la Escritura en Éxodo capítulo 18, versículo 24, dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, y dice la Biblia, e hizo todo lo que dijo. Oh, qué bendición, hermano. Hizo todo lo que dijo. Además, hermanos, Moisés, por quien era, hermanos, era un hombre que en verdad necesitaba quien le ayudara, hermanos. No lo podemos hacer todo, hermanos. Qué bueno que haya gente en nuestras iglesias que quiera trabajar y que quiera hacer algo para el Señor. Es una gran bendición, pero qué mal que haya gente que pudiendo hacer algo por tu iglesia y por el siervo, ¿por qué no? Y no lo hace. Pero es más malo cuando alguien lo quiere hacer y nosotros se lo impedimos. Esto sí sería lo peor. La Biblia dice, hermanos, que era un hombre que tenía una gran paciencia. Mire, la Biblia dice que María y Aarón habían hablado o conspiraron contra Moisés. Y la cuestión era una mujer cusita. Y dice la Escritura, hermanos, que pues se fueron contra este hombre y decían que ¿acaso solamente Dios habla por medio de Moisés? ¿No puede hablar también por nosotros? Y dice la Escritura que lo oyó el Señor. Pero miren el versículo, Números capítulo 12, versículo 3, lo que Dios pensaba y piensa de Moisés. Y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, para esto, de ser usado por Dios, también se necesita paciencia. Porque, hermanos, hay cada hermano, hay cada hermana, hay tanta rebeldía, no todos van a aceptar el consejo. Y necesitamos, hermanos, muchas veces llenarnos de paciencia.
María y Aarón se rebelaron contra Moisés. Todo por una mujer justita. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, la Biblia dice que Moisés no se resintió, no se quejó, ni siquiera se quejó contra ellos, ni siquiera se quejó contra Dios. Fue Dios, hermanos, quien tomó venganza de esto. Incluso Dios avergonzó a ellos dos y Dios les hizo ver que no había hombre tan fiel en toda la casa de Israel como Moisés. Oiga, hermanos, que Dios diga esto de nosotros. Qué bendición. Qué bendición. Porque si lo oye de nosotros los humanos, a lo mejor nos crecemos o nos enorgullecemos o nos volvemos vanidosos. De por sí es la tendencia natural del ser humano a engrandecerse por nada. Porque si algo pudiéramos hacer, al final es Dios quien hace todo, hermano. Nadie más. Hermanos, ¿quién es el hombre que Dios pueda usar? Es aquel donde Dios se muestra de una manera anticipada. El hombre que Dios puede usar debe tener ciertas cualidades. Reconocer el consejo de otros, tener paciencia en la obra, dejar que Dios obre en las dificultades en lugar que Él. El hombre que Dios puede usar, hermanos, número 3, y este es el último punto, hermanos, debe de ser alguien espiritual, hermanos. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, hermanos, en el capítulo 15, versículo 24, dice, el camino de la vida es hacia arriba, dice, al entendido, para apartarse del Seol, dice la Biblia, abajo. Hermanos, el camino de la sabiduría y el camino de la santidad es un camino de vida. Por tanto, es un camino hacia arriba. La Biblia dice, mirad las cosas que se ven. Mirad las cosas que no se ven, perdón. Porque las que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. Está hablando de las cosas de Dios. Pero dice la Biblia, pero es hacia arriba. Y dice que el camino que es hacia abajo, el camino que está hacia abajo es el camino hacia la muerte. Dice, hacia el Seol es hacia abajo, es a la muerte. En último término, al infierno. Así es que la vida nos enseña, hermano, que el hombre que Dios puede usar es alguien que es espiritual. Pudiéramos preguntarnos en esta tarde, ¿qué es un cristiano espiritual? Bueno, es una persona normal, un cristiano como debe ser, alguien sencillo, alguien humilde, alguien que tiene una vida balanceada, que acepta las cosas del Espíritu de Dios, que examina todas las cosas y que tiene la mente de Cristo. Es decir, no es egoísta, no es vanaglorioso, reconoce que en todo, en tu vida debe de estar Dios. Es más, un hombre espiritual es aquel que ora, es aquel que busca siempre a Dios en oración. De hecho, hermanos, el hombre que Dios usa debe ser un hombre que ora, porque si no ora, la Biblia dice que es pecado. Mire, la Escritura dice en 1 de Samuel, capítulo 2 y versículo 23, y esto lo dijo Samuel al Señor, y dijo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros, antes insistiré en el camino recto y bueno. Hermanos, la oración es algo que debe ser parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra naturaleza espiritual, debe ser parte de nuestra fuerza en las necesidades de nuestros hermanos y nuestra. La oración, hermanos, es la mejor manera en que el hombre tiene comunión con Dios, es la mejor manera en que el hombre se consagra a Dios. Moisés, hermano, era un hombre que estaba acostumbrado a orar a Dios.
Un hombre que Dios usa, hermano, es aquel que está acostumbrado a hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que Dios lo llamó para sacar a su pueblo de Egipto, una nación que estaba esclavizando al pueblo hebreo. Hermanos, y la Escritura nos enseña que Moisés, aunque con ciertos tropiezos y con ciertos errores, la Biblia muestra que tuvo Moisés, hermanos, Moisés cumplió su tarea. Ahora, hermanos, ciertamente él no iba a pasar, pero mire, hacia la tierra prometida. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 49, dice la escritura, y Dios dijo a Moisés. La Biblia, Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Mírala, pero no vas a entrar. Hermanos, Moisés, hermanos, ciertamente no entró, pero había visto. Y sin duda, hermanos, había quedado satisfecho por lo que vio. Y Moisés ya no habló más, ni Dios, de este asunto. Pero hermanos, Moisés desde el principio hasta el final, él cumplió la tarea, porque esa era la voluntad de Dios. Un hombre, hermanos, que Dios usa, siempre va a hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Un caso tan claro, hermanos, y no puedo dejar de demostrar la vida del Señor Jesucristo, porque entonces el mensaje no sería un mensaje de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, hermanos, y en el versículo 42, el mejor ejemplo de la voluntad del Padre nos las puede dar aquí el Señor Jesucristo. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no te haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe, hermanos? El Señor se ciñó, Señor Jesucristo, a la voluntad de tu Padre. Hermanos, un hombre que Dios usa siempre va a sujetarse a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos dio una máxima acerca de lo que Dios puede hacer en un hombre que Dios usa. ¿Sabe, hermanos? Quiero preguntarle, ¿qué clase de hombre es usted? ¿Será ese hombre que Dios quiere usar en verdad? ¿O será como los de Core, hermanos, que se rebelaron contra Dios? ¿O contra Aarón y María, que deseaban el lugar del siervo de Dios de una manera equivocada? Yo no sé, hermanos, pero tres cosas. ¿Quién es el hombre que Dios puede usar? Es aquel donde Dios se muestra en él anticipadamente. El hombre que Dios puede usar debe tener ciertas cualidades, y una de ellas es solícito. La otra es reconocer el consejo de los demás, tener una gran paciencia y orar. El hombre que Dios usa es un hombre espiritual. ¿Cuál de estas tres? Bueno, ¿practicas estas tres cosas? No lo sé. Pero al menos esta es una de tantas cualidades del hombre que Dios usa. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy, Señor, en esta tarde por la oportunidad que me das de poder explicar esto, Señor. En verdad, cuando un cristiano está en la iglesia, mira, Señor, cómo el maestro de escuela dominical se desarrolla su ministerio. Mira también cómo el pastor desarrolla su ministerio. Y hay un anhelo y un deseo, Señor. Y es bueno que sea real, que sea genuino, que sea verdadero, Señor. Pero muchas veces no es así, Señor. Se buscan atajos, se buscan, Señor, entrar por otros lugares donde tú no permites. Pero al menos estas tres cosas y otras más son las cualidades que necesita un hombre que tú puedas usar.
Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo. Amén y amén.